Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes que nos están escuchando en Antofagasta, en Temuco, Viña del Mar, Valparaíso, los que nos siguen por pauta.cl y también a través de Spotify. Estoy abriendo puntualmente la verja de madera de mi jardín para pasearme y conversar con alguien a esta hora de la tarde. Y hoy día tengo un excelente contertulio, que ustedes conocen muy bien, José Miguel Insulza. Él es senador por Arica y Parinacota, fue secretario general de la OEA, la Organización de Estados Americanos, ministro de Relaciones Exteriores, ministro del Interior y también fue agente del gobierno en el litigio de La Haya. José Miguel, qué gusto de caminar contigo esta tarde por este jardín. Muy buenas tardes, mucho gusto de saludarlos, ¿no? Y creo que realmente es muy grato estar acá. Entiendo que vamos por radio, así que ojalá nos vean que paseando por el jardín. Me dicen que parece que por lo menos. Bueno, la gente tiene mucha imaginación y la invitamos a sumarse a este mundo imaginativo y real también del jardín. Está muy grato entonces. José Miguel, esta ha sido una semana para la centroizquierda, por decirlo menos, interesante. Usted ha usado la palabra por ahí, perplejidad. La carta de Lagos, la salida del closet, aparentemente del closet, porque algo se suponía de varios dirigentes de la centroizquierda. Ayer la resolución final de la Junta Nacional de la Democracia Cristiana. A ver, ¿cuál es el balance? Pareciera que dentro de la centroizquierda, no digo que se comience a abrir una división, pero sí hay una mayor diversidad de la que había previamente en relación a lo que va a ser el plebiscito de salida. ¿Cómo mira usted el panorama así en conjunto, como análisis del mundo de la centroizquierda? Para contestar eso hay que recordar que a las alturas del año 18, a fines del 18, estábamos todos entusiasmados con esta nueva constitución que íbamos a hacer. Después vino la pandemia, se fueron generando dificultades, pero siempre hubo un clima optimista. El optimismo, que va a salir esto, va a ser una nueva constitución, va a ser buena la nueva constitución, etcétera. Y nos estamos encontrando con un panorama bastante distinto. Panorama de mucha controversia. Además, el debate se va poniendo tenso. No solamente denso, sino que tenso también. Y la gente como que siente que en esto muchas veces hasta se le va la vida para el futuro, sus hijos, etcétera, ¿no? Yo estoy preocupado de eso, lo digo francamente. Creo que no ha sido una buena semana en ese sentido. Las reacciones han sido muy fuertes. El rechazo ha pasado a tener mayoría sobre el apruebo en las encuestas. Esta cosa es bien interesante, ¿eh? Porque hace 2 semanas atrás todo el mundo, ya eran importantes las cifras de gente que decía que iba a votar en contra. Pero cuando le preguntaban a la gente, ¿usted cree que se va a aprobar o usted va a rechazar? La mayoría decía que creía que se iba a aprobar. Hoy día eso también por un cierto margen empezó a cambiar. Entonces esto está creando ciertamente, mellando muchas, y como todo el mundo tiende a reaccionar inmediatamente, porque vivimos en el momento de la reacción inmediata. Por decir una noticia, tiene que tener un tweet inmediato, ¿no? Ahora, hace un rato, los tweets que se han puesto en Inglaterra sobre la renuncia del señor Armstrong, y pero deben ser cientos de miles, no son. Entonces, hoy día vimos reacción inmediata, y la reacción inmediata ha sido de perplejidad, como dice. ¿Cómo evalúa usted, cómo lee usted? Porque usted debe ser los que manejan la hermenéutica para analizar las declaraciones de Lagos. Hay que tener una hermenéutica más fina. Desde su instrumento de hermenéutica, el conocimiento y la cercanía que tuvo con él, ¿cómo lee usted la carta de Lagos? Así bien sinceramente. Mira, yo alguna vez, Lagos me comunicó una decisión que él iba a tomar, no voy a decir cuál es, ¿no? Y yo la verdad es que me sorprendió por completo.
Pero le dije inmediatamente, porque la verdad yo confío mucho en su intuición y confío mucho en su capacidad de interpretar la realidad y actuar en función de ella. Y yo creo que el Lagos que nos responde ayer, él dice una cosa muy cierta, si la gente está muy confundida con esto. O sea, no hay mayoría. O sea, vamos a hablar, bueno, vamos, cuando nosotros hablábamos con Lagos de mayoría para cambiar la Constitución, hablábamos de 3/4, del 80%, etcétera, ¿no? Ahora ambos bandos se mueren de alegría si sacan un 51 o 52%. Entonces, estamos en un país dividido, él tiene razón en eso. Tiene toda la razón. Y la verdad que la otra cosa que me molesta a mí mucho es la gente que dice, sí, en realidad él tiene razón, pero yo espero que cambie, lo llamo a cambiar, que no que defienda su patrimonio. No, por favor, Lagos es una figura de este país. Lo va a seguir siendo siempre. Es un gran estadista, el mayor estadista que tuvimos durante toda esta fase, y por lo tanto tiene perfecto derecho a decir lo que le parece y no tiene por qué darle explicaciones a nadie, francamente. ¿Qué le pareció la declaración? No sé, ¿fue el Partido Socialista oficialmente o alguien del Partido Socialista llamando a poco menos que a rectificar a Lagos? Camilo Escalona, el subsecretario. ¿Esa declaración le parece afortunada o desafortunada? Mire, a mí me pareció profundamente desafortunada, lo digo francamente. O sea, no creo que Camilo ha tenido muchas posiciones, alguna vez fue contrario a la dictación de una nueva constitución con mucha vehemencia. Él es un hombre vehemente, lo respeto mucho, le tengo mucho afecto, pero creo que se le pasó la mano esta vez, como también a Carlos Ominami, que dijo algo parecido. José Miguel Insulza, senador, ex secretario general de la OEA, estamos hablando de las perplejidades del mundo de la centroizquierda. Aquí estamos en un jardín, en un lugar bien protegido. No nos escuchan. A ver, bien sinceramente, ¿le gusta a usted o no le gusta este texto constitucional? Ya sabemos cuál es. No hay manera de esquivar el bulto y decir, esperemos que ya está el texto, que va a ser llevado a plebiscito. Me gustaría decirlo en una frase. Voy a copiar una frase de Javier Couso, constitucionalista de la Universidad de la Universidad Diego Portales, que tengo mucho respeto, un hombre de una generación posterior a la mía, pero muy sensato, y diría lo mismo que él. Puedo vivir con él. ¿Puedo vivir con ese texto? Con él. No creo que sea una cosa tan espantosa, porque tengamos que irnos todos del país o arrancarnos si se aprobara. Yo puedo vivir con él, a mí me gusta. Me gusta el desafío de mejorar y fortalecer lo que ya está hecho. No votarlo entero. O sea, si me dan a elegir entre volver al 15 de noviembre y empezar a mejorar el 5 de septiembre, yo me quedo con esto último. Prefiero mejorar del 5 de septiembre para adelante. Usted afirmó, me corrige si me equivoco, que hay un amplio consenso que el proyecto de constitución no está a la altura de lo que el país necesita. Es una afirmación bastante fuerte. No está a la altura. Una constitución debiera estar mínimamente a la altura de lo que el país necesita, ¿o no? A mí me gustan las constituciones breves. Me gustan las constituciones breves en las cuales lo principal, no olvidemos que para eso fue la primera constitución, la de Estados Unidos del siglo XVIII, decía cómo se iba a gobernar el país nomás, y qué derecho tenía el poder central y qué derecho conservaban los estados. Después se les agregaron en las famosas enmiendas, que fue 30 años después, ¿no? 20 años después, se le agregaron los derechos fundamentales. Yo creo que la Constitución es básicamente para eso, para construir un Estado y decir cuáles son los derechos de las personas. Esta Constitución es larguísima, en el sentido de la cantidad de temas que contiene, ¿no? Porque algunas son una frase nomás, pero tiene de derechos de las personas, tiene más de 90. Y no solamente eso, sino que después dice cómo se puede reclamar por esos derechos ante los tribunales de justicia. Pues entonces, naturalmente estas son cosas que a mí me parecen demasiadas que habría que hacer. O sea, realmente no me imagino que tengamos nadie en este mundo tenga un sistema judicial al cual puedo concurrir yo, José Miguel Insulza, en representación de la naturaleza. Vengo en representación de la naturaleza a exigir tal cosa, ¿no? Y el tribunal tiene que fallar eso. Entonces, yo diría que es una constitución en algunos aspectos excesiva. Testimonio de la mucha gente que participó en ella con sus ideas. Porque hay un artículo sobre los puertos, por ejemplo. Bueno, porque un señor tenía que
tenían que ponerle a los puertos, estaba la constituyente. ¿Y por qué se dice las cosas que se dicen respecto de la vida digna, de la vida, de los derechos de la vejez, de un montón de otras cosas? Yo creo que porque es una expresión de voluntad popular respecto de todo lo que la gente quiere conseguir. Ahora, en ese sentido, creo que debería ser, digamos, una vez aprobado, reducirse a lo que es verdaderamente la Constitución, que es una forma de gobierno y una consagración de derechos. ¿Usted cree que el camino de la aprobar para rechazar es más expedito y razonable o fácil que el de rechazar para iniciar un nuevo camino? Porque se lo pregunto no solamente desde el punto de vista de los quórum, porque hay temas de quórum, hay plebiscitos entre medio, 4/7, más plebiscitos, en algunos temas 2/3, etc. Hay candados en ambos lados. Sí. Pero además de eso, hay un problema político. ¿Usted cree que, imaginemos que ganara el apruebo, que se revirtiera la tendencia de las encuestas de hoy día, ganara el apruebo? ¿Usted cree que hay un sector de la izquierda que ha sido muy entusiasta con esta Constitución, que no está en la idea de aprobar para reformarla? Pienso en el Partido Comunista, pienso en todos estos grupos independientes. ¿Van a ser fácil la tarea de quienes deban encabezar la tarea de aprobar para reformar? ¿Y esto no va a provocar una crisis grande al interior del gobierno, digamos, que tiene como una suerte de dos coaliciones? ¿No se ve tan fácil aparentemente ese camino? ¿Ah? Conociendo al Congreso, yo conozco el Congreso, el Senado, la Cámara la conozco menos, no he sido diputado, pero creo que allá hay bastante capacidad para hacer una serie de cambios en algunos aspectos, ¿no? Otros no tanto. O sea, yo creo que va a ser difícil superar los quórum exigidos para modificar de alguna manera sustantiva, por ejemplo, la asimetría de las cámaras. Esta puntera del bicameralismo asimétrico, que desgraciadamente lo dijo por primera vez alguien que ahora está anunciando que vota que no, que es Jimena Rincón, ¿no? Pero no sabía eso, no sabía que ante la convención. Ya. Olvidando que asimétrico es un tema de medidas, es una cosa mide más que otra. Sí. Y es evidente que la Cámara el llamado Congreso de los diputados y diputadas pesa más que el Senado que la Cámara de las regiones. Y creo que va a ser difícil modificar bien eso, porque eso, de alguna manera, la Cámara tiene algo que decir, ¿no?, al respecto. En otros aspectos no creo que haya tanto problema. Por ejemplo, creo que la designación nuevamente de los temas de los vetos del presidente de la República, el reexamen de eso, yo creo que es perfectamente posible llegar a algo. Se comprende poco, además, los cambios que han habido en la materia del Poder Judicial. Incluso de lo que yo he escuchado a algunos jueces, no hay opiniones unánimes, ¿no? Entonces creo que esas cosas van a ser revisadas con calma, sin grandes problemas. Pero repito, en el tema del poder político, en que se crea una enorme cantidad de organismos, además, pues, impresionante la cantidad de organismos que se crean, la verdad es que va a ser más complicado. Creo que yo no estoy completamente confiado en eso. Yo creo mucho algo que dice Andrés Saldívar hoy día, que lo dice respecto a la derecha, pero en general, el que gane, aunque gane tal como está el clima en el país, el que gane tal como está el clima hoy, va a decir gané y hago lo que me da la gana, ¿no? O sea, aunque gane por un voto. No soy pesimista a ese respecto, lo reconozco, pero creo que si hacemos el esfuerzo concertado, si las fuerzas políticas y sobre todo el centro izquierda se ponen de acuerdo, podemos lograr hacer las modificaciones necesarias. Usted decía antes se puede vivir, o sea, vamos a poder vivir con esta Constitución, pero después de escucharlo da la impresión de que usted la encuentra bastante mala, la Constitución. O sea, parece, si yo no hubiera solamente pusiera lo que habló, parece más un discurso del rechazo que del apruebo el discurso suyo. Porque los problemas del país van a seguir igual. Pues. Oiga, por favor, ¿por qué va a votar la gente? La gente irá a votar el 5 de septiembre o 4 de septiembre, se me da la fecha. Va a ir a votar porque hay inflación y va a ir a votar por la delincuencia, por el tema de la delincuencia y la violencia. Y va a ir a votar porque le gusta o no le gusta el país como está. Entonces ellos no piensan, mire, yo recuerdo muy bien, nuevamente, aquí voy a citar al presidente Lagos, que todos los años me pedía a mí una minuta sobre lo que iban a hacer la hoja de ruta del año, ¿no?
Y yo siempre ponía la reforma del Estado. Y él me decía, oye, eso no le interesa a nadie. A nadie le importa la reforma del Estado hasta que fue necesaria. Cuando fue necesaria, él la encabezó con todo. Sí. Pero él tenía razón, o sea, estas discusiones de políticos de si la Cámara de Regiones tiene más atribuciones que la Cámara de Diputados y todo lo demás, son de un círculo más bien cerrado. Son de un círculo más bien cerrado. A la gente no le importa mucho que el dicto de las leyes, le importa mucho que las leyes lo sirvan. Voy a decir algo más complicado todavía, si se quiere. Yo me rijo siempre por el criterio de que la labor del político es resolver los problemas de la gente y no crearle problemas a la gente. Bueno, creo que la Constitución efectivamente le crea más problemas a los políticos que a la gente, sinceramente. Pero puede crearle problemas a la gente una Constitución que tenga un sistema político, imaginemos que no se reforme y no se logre esa posibilidad de reformar el sistema político. Todos sabemos que en una Constitución el sistema político es el motor, se ha dicho en la Constitución, y vamos a comprar un auto cuyo motor está malo. Si eso falla, todo lo demás, los derechos sociales, no sirven, usted lo sabe. Entonces ahí le estamos creando problemas a la gente, ¿o no? Claro, le estamos creando problemas sobre todo al sistema, ¿no? Pero yo le voy a decir lo siguiente, o sea, yo dije, para ser bien franco, oye, a mí no me pongan en la Cámara de las Regiones porque no voy a estar ahí. Yo no voy a ser parte de la Cámara de las Regiones. Yo fui elegido para ser senador de la República, no Cámara de las Regiones. Pero otra cosa es que si el resto del país cree que la Cámara de las Regiones es la gran idea, y que es bueno que haya un sistema asimétrico, bueno, de pronto la mayoría va a decidirlo así, pues. O sea, y ahora a mí no me va a gustar en lo personal. Personalmente yo me voy el 2026, así que no tengo grandes problemas. Pero tengo 4 senadores en mi bancada que fueron elegidos por 8 años y ya están notificados de que van a servir 4, y que se fue la Constitución. Pero esos son problemas nuestros, no son problemas de la gente. A la gente no le importa mucho si yo estoy 4 años, 7 años u 8 años. No le importa mucho. Senador, Jimena Rincón y Matías Walker presentaron esta propuesta para poder hacer reformas por 4/7. Usted, yo entiendo que fue entusiasta siempre con esta posibilidad. ¿Usted cree que hay que apoyarla? Yo la voy a votar a favor, sí, la voy a votar a favor. ¿Ya? Y voy a decirle por qué. Yo no estoy tan seguro que sea el momento más oportuno para haberla presentado. ¿Por qué no? Si después de pelear 25 años para cambiar los quórums en la Constitución, me ofrece la derecha votar a favor de una reducción de los quórums en la Constitución, yo voy a saludar eso con mi voto, por cierto. Sí, si no se olvide usted que no se pudo en la reforma constitucional del Lago, que fue una muy importante reforma constitucional, no se pudo incluir el sistema binominal y hubo que incluir una cosa especial en que la única reforma que requería 2/3 era el sistema binominal. Y tuvimos que aceptar eso. Entonces que la derecha hoy día, que todo el mundo, hoy día fuera los 2/3, vamos por los 4/7, yo estoy muy de acuerdo en eso. Aunque probablemente eso, si se aprueba la nueva Constitución, eso va a existir por como 2 meses más nomás. Pero qué bueno que esté ahí, qué bueno que finalmente la derecha se quede plasmada en las actas del Congreso, que todos los senadores dijeron que era bueno eliminar el quórum de 2/3. Senador, estamos en un escenario de incertidumbre económica, inflación, un contexto internacional difícil, y muchos piensan que la Constitución actual, porque se dice que esta es la Constitución del 80, sabemos, eso sirve para el eslogan, sabemos que esta ya no es la Constitución del 80, es una Constitución del 80 que permite que haya un gobierno, por ejemplo, de un líder joven, del Frente Amplio, de una izquierda un poquito más radical que la izquierda tradicional, o sea, es un país que permite dentro de todo que el país funcione, con defectos, con problemas, nada es perfecto, usted mismo decía, o sea, se puede vivir con esta Constitución. El país puede funcionar medianamente. Hay quienes dudan que con la nueva Constitución, si no se lograse esa reforma, el país vaya a funcionar bien. O sea, que es mejor en ese sentido seguir con una Constitución que ya no es la del 80, sino del 2005, donde el país funciona a una que no sabemos si se va a poder realmente reformar como debiera reformarse, y que a lo mejor va a empantanar al país o lo va a asumir en una asociación, va a agregar más incertidumbre a la ya incertidumbre que existe. Usted tiene razón, o sea, perdón, primero que nada, la verdad es que este asunto en que estamos metidos en la nueva Constitución
empezó con un estallido social en que no se recuerda que mucha gente en la calle haya pedido una nueva constitución. O sea, fue el mundo político el que respondió al estallido social con la propuesta de discutir una nueva constitución. Y en eso estuvieron todos, excepto los más entusiastas de ahora, que son el PC y otros que no quisieron firmar eso. Entonces, es una receta un poco como decía, abstracta para enfrentar el descontento de la gente. Esa es la realidad. Pero las razones del descontento van a seguir existiendo. Ahora, el mundo es un péndulo, ¿no? Ahora la gente está descontenta por la violencia, el desorden, el caos, ¿no? Antes estaba descontenta por la injusticia, entonces se movía de un lado para otro, y yo sospecho que hoy día el gran problema que enfrentamos como lo que queremos que sería bueno aprobar la Constitución es que el péndulo cambió, porque la gente está más bien por cierto, oye, si lo que tenemos no es tan malo, ¿por qué no lo guardamos, no? La vieja fórmula conservadora, que yo repito mucho, si funciona, ¿para quién lo arregla? Entonces, y yo creo que hay mucha gente que está en esa onda, efectivamente, que tiene temor que el arreglo no sea el que ellos necesitan y prefiere quedarse con lo que tiene. Es cierto, eso es verdad, estoy de acuerdo. Senador, ¿no hubiera sido preferible una centroizquierda democrática si que se hubiera parado sin complejos, con convicciones? Da la impresión, a lo mejor es un juicio muy severo, de que una parte importante de los dirigentes de la centroizquierda han seguido como vagón de cola de una izquierda más radical y no se han parado frente a frente con convicción, con defender las cosas buenas que se hicieron, no comprarse el relato maniqueo. ¿No hubiera sido mejor una centroizquierda democrática unida, con liderazgos claros, llamando a votar rechazo, quitándole el rechazo a la derecha e iniciando un cambio frente a un texto constitucional que claramente tiene un olor, no solo un honor, sino que un espíritu maximalista y refundacional y que no obedece a la tradición de la izquierda democrática? Absolutamente, es lo que yo hubiera querido. Primero, déjeme decir, esto partió mal cuando se lanzó toda la crítica, cuando una señora ahí gritaba en la televisión, no son 30 pesos, son 30 años. Y alguna gente que había vivido los 30 años, incluso la señora esa también había vivido los 30 años, habían vivido los 30 años y los habían celebrado, ahora encontraban que esto era lo mejor que se podía decir. Y yo estaba en contra, yo estuve en contra de eso. Yo siempre he dicho, yo soy el último concertacionista. Yo creo que nosotros lo hicimos muy bien en este país. Y que todo empezó cuando nos fuimos capaces, si quiere, de defender lo que estábamos haciendo y de corregir lo que estábamos haciendo. Pues cuando yo hablo cuando se habla de los 30 años, yo digo 20, ¿eh? 20. Los primeros cuatro gobiernos de la concertación de Partido por la Democracia fueron los mejores 20 años de este país en muchas décadas. Ahora, el problema es que no fuimos capaces de levantar eso y de detenerlo, y la cosa se fue hacia los extremos, esa es la realidad. Si nosotros perdimos una cantidad de elecciones, pues, oiga, nuestras dos candidatas, primero Paula Narváez, después Yana Proboste, fueron aplastadas en las votaciones. Ahora, hoy día todo el mundo piensa de nuevo en el centro izquierda, pero también piensa un poco en un cambio generacional, en una cierta transformación, etcétera. Creo que fue fruto de nuestra incapacidad de defender lo que habíamos hecho en ese periodo. Por último, quisiera preguntarle cómo ve el contexto internacional, lo que está pasando hoy día en el mundo. Usted comentó ahí la renuncia de Johnson en Gran Bretaña, está bastante movido el escenario internacional, el tema económico. Hay quienes dicen que se le agrega al contexto institucional un mal manejo interno. Hernán Büich salió comparando y diciendo que en Uruguay no estaba ocurriendo lo mismo que en Chile en relación a la disparada del dólar, que se había manejado mejor desde el punto de vista económico que acá, que aquí parecía el gobierno casi como principiante en esta materia. ¿Cómo ve esa relación entre contexto internacional económico y manejo interno? Qué importante el manejo interno, porque hay gobiernos que han tenido que enfrentar, usted lo sabe, varios gobiernos de la concertación tuvieron que enfrentar crisis internacionales importantes y supieron algunos sortearla bastante bien. Eso requiere pericia, requiere un conocimiento y un manejo del tema económico con finura, digamos. ¿Cómo lo ve usted? A mí me tocó vivir como ministro fines del presidente Frei, como ministro de la Presidencia y como ministro del Interior de Ricardo Lagos, un periodo que en este sentido tiene algún parecido, que fue la crisis asiática del 99-2000.
en que realmente la economía se caía, nuestras exportaciones se caían, nuestros recursos eran cada vez menos y la gente seguía gastando como si no hubiera mañana. Entonces, ayer yo leí, por ejemplo, que el año entre el 1 de enero y el 30 de junio de este año se han comprado 222.000 autos nuevos, que es una cifra récord. Nunca se habían comprado tantos vehículos en Chile en un semestre. Bueno, eso muestra que realmente que nosotros probablemente en nuestra angustia por paliar la crisis de la gente que está sin trabajo, que estaba encerrada, además está encerrada, digamos, en cuarentena, ¿no? En realidad abrimos, aunque un poco tarde, la billetera estatal y le proponimos a la gente una cantidad impresionante de recursos que hizo sea de paso. Yo no sé cómo será en Uruguay, pero yo estoy casi seguro que en ningún país se repartió tanta plata como en ningún. En proporción a lo que tiene, por cierto, ¿no? En proporción a lo que tiene. Y naturalmente eso dañó la economía del país, pues. Lo dijo el entonces mi presidente del Banco Central, Mario Marcel, cuidado con esto, no lo sigan haciendo, etcétera, y estamos pagando las consecuencias de eso. Por lo tanto, yo no creo, con esto quiero contestar la pregunta, yo no creo que todo sea producto de las cosas malas que vienen del exterior. Porque si fuera producto de las cosas malas que fueran del exterior, tendríamos que decir que ya no tenemos la solidez económica que teníamos el año 2018. Hoy día tenemos las precariedades económicas del 2022 después de todos los repartos, ¿cómo se llaman? Los IFE y todas estas cosas que se hicieron, los retiros de fondos de pensiones. Ayer nomás fue sensata la Cámara de Diputados, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, diciendo que ya no se podían presentar durante el año desde abril, ¿no? Más retiros de fondos de pensiones porque ese proyecto se había caído la vez anterior. Pero hace 6-8 meses atrás la ideología era la del reparto, por así decirlo. No hay una responsabilidad ahí de ser senador también de la centroizquierda de haber abdicado un poco ante ciertos populismos. Lo vimos en diputados de centroizquierda, como también probablemente senadores. No sé si en Senado fue menos que en la Cámara de Diputados, pero una suerte de abdicación ante el populismo de una izquierda que se había caracterizado, al contrario, por demostrar responsabilidad en el manejo de las arcas fiscales, etcétera, etcétera, etcétera. El problema es que en democracia lo que cabe es simplemente dar testimonio. Tendríamos que ir, ¿por qué no dieron testimonio y votaron en contra? Oiga, yo recuerdo un ministro actual, no voy a nombrarlo de nuevo, no estoy nombrando, no me gusta nombrar mucha gente, que dijo, es una pésima solución el reparto, pero reconocemos que hay una pulsión ciudadana en favor del reparto. Oiga, pero eso es como freudiano, a la pulsión. Entonces, la verdad es que yo dije lo mismo, la reproduje varias veces en mis comunicaciones, porque en realidad nosotros hemos hecho durante los últimos 4 años lo que pedía la pulsión ciudadana, y eso no era solamente de izquierda, era también Sebastián Piñera y todo el mundo que de alguna manera se las arreglaban para seguir él. Ahora, pues bueno, eso sí, yo creo que nosotros, en alguna medida, claro, la gente pudo vivir mejor, no se produjeron las tragedias que se podrían producir, las cifras de pobreza no han disminuido tanto, etcétera, pero la economía del país se hizo más vulnerable, sí, la economía del país se hizo más vulnerable. Le quiero hacer la siguiente pregunta. No lo veo muy entusiasta con el apruebo, es decir, aquí vamos a tener una campaña, usted sabe que las campañas son binarias, es apruebo o rechazo, y como va a ser probablemente bastante peleada, según la encuesta hoy día no, porque hay una distancia mayor del rechazo, pero puede que se estreche, no lo sabemos, o puede que al revés, se dispare el rechazo a raíz de la crisis económica que usted misma describió. A ver, se va a necesitar mucho entusiasmo en esta campaña. ¿Usted va a participar con entusiasmo en la campaña de la prueba? ¿Va a ir a convencer al ciudadano que es mejor opción? ¿Va a ser el Partido Socialista y la centroizquierda democrática va a ir a defender el apruebo con júbilo, con entusiasmo, con energía, como se requiere en una campaña? Bueno, en el clima que ha tenido el país, no necesariamente ahora, pero hace un par de años atrás, había que decir que la única forma de hacer campaña es decir, no se cambia ni una coma, ni una palabra, esta es la Constitución. Pero creo que hoy día la gente entiende que puede entender mejor, sobre todo la gente del centro izquierda, con la cual yo digo principalmente, hace mejor que es necesario, es más conveniente para poder hacer modificaciones, transformaciones, que el país siga avanzando en paz,
es más conveniente votar a favor que votar en contra. Ahora, si eso sirve para campaña, no sé, lo jugarán los interlocutores, pero yo no me resto a ningún... Yo cuando me piden mi opinión, yo la doy. Soy de los que me han llamado más en la radio y cosas por el estilo. Y yo sé que es confuso, pues sería, oye, si a todo el mundo le gusta, oye, dime sí o no, viejo, ya, ¿qué es esto? Dime sí o no. Pero es la realidad. O sea, hoy día, yo creo que ha pasado el periodo en que todo aquel que no tenía una opinión tajante se iba al infierno. No olvidemos que en el infierno del Dante, al final, al fondo del infierno están los conciliadores, pues. Sí. Esos están allá, nosotros estamos hundidos en la peor espesura del infierno. Ahora el Dante era un reaccionario terrible, se parece. Gran poeta, eso sí, gran poeta. Todos lo leemos con entusiasmo. Pero en el infierno del Dante van los conciliadores abajo. Y nosotros somos, por definición, conciliadores, buscamos consenso, buscamos acuerdos, etcétera. Claro que va a ser difícil hacer campaña así. Quiero agradecerle, senador, este paseo que hemos tenido esta tarde por el jardín, un paseo por el jardín de las perplejidades más que de las certezas. Gracias por haberme acompañado esta tarde en esta conversación. Muchas gracias, se lo agradezco mucho. Y una última frase, usted sabe que usted dijo que estamos en un periodo interesante. Eso en Inglaterra se llama la maldición china. Los chinos no la inventaron los ingleses, ellos la llaman así, pero se llama la maldición china, es que te toque vivir tiempos interesantes. O sea, son tiempos interesantes, pero es una maldición china. Son horrendas, por cierto. Ya, pues, oiga, sí, yo sé que las grandes revoluciones económicas, industriales, todo lo demás, provocaron grandes cosas al mundo, pero los que las vivieron a lo mejor lo pasaron mal, pues. Los que le tocó vivir las transformaciones. Yo no hubiera querido estar ahí para la Revolución Francesa. Porque me ponían guillotinado probablemente. Entonces... ¿Y usted está preocupado de que después de este plebiscito podamos tener una crisis política o social más de envergadura de la que ya hemos visto? No, mire, no lo creo. Creo que la gente está un poco cansada de la crisis social. Y basta con mirar. Yo tengo un termómetro que lo pregunto todas las semanas. ¿Cuántos salieron a la calle el viernes? El mambo el viernes en la noche pasó a ser durante mucho tiempo el termómetro de la agitación social en Chile. Hoy día ya sale muy poco, ya no tiene muchas ganas de volver a salir. Muchas gracias, senador. Nosotros nos encontramos mañana aquí de nuevo a las 8 de la noche cuando vuelva a abrir la verja de mi jardín. Y no se olviden la frase de Voltaire que siempre les digo al final del programa, que está al final del Cándido, que tiene que ver también con una crisis, un momento de crisis. Hay que cultivar el propio jardín. Hasta mañana. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, senador.